Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a Juan Mari Laboa. Yo creo que no exagero nada si digo que es el mejor historiador de la Iglesia en España y uno de los mejores del mundo. Tiene infinidad de libros, ha escrito sobre encíclicas, sobre papas y el otro día acaba de presentar, en comillas, un libro especial, yo creo que innovador, yo creo que un libro que se sale un poco de los cauces establecidos. Por sus frutos los conoceréis. Historia de la caridad en la Iglesia, de la editorial San Pablo. Para hablar del libro y de todo lo que en él cuenta, tenemos hoy aquí con nosotros a Juan Mari. Juan Mari, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué una historia de la caridad en la Iglesia? ¿Por qué te decidiste en este momento a escribir ese libro? Yo diría, me parece que es más real decir que a lo largo de 40 años de enseñanza de historia de la Iglesia en la universidad, me he dado cuenta que caíamos en lo típico de las historias, que es hablar de personajes y de instituciones, que es hablar de hechos, de batallas grandes y batallitas, y que se nos escapaba lo que debe ser el alma de una comunidad de fe y del cristianismo de manera especial, que es la fe de los creyentes, el amor de los creyentes. Hay en el Evangelio una sola definición de Dios: Dios es amor. Y la identidad de los cristianos tendría que ser la figura de Cristo, el amor de Dios a nosotros y de nosotros a Él. Durante muchos años he tenido dentro de mí esa idea de que algo fallaba y no dábamos esto. Y me daba cuenta que era lo más difícil. La vida de la fe, de la caridad, la vida del amor de los creyentes es una vida muy personal. El pecado también es personal, pero es más visible, y sobre todo es más visible la actuación de los papas, de los obispos, de las instituciones. Pero ese cariño y ese amor que hay en el pueblo cristiano por los demás, esa ayuda oculta, eso es muy difícil de historiar. ¿Por qué ahora? Bueno, pues ahora porque después de tantos años uno tiene ya mucha experiencia, ha reflexionado mucho, se encuentra con la Iglesia, vive en la Iglesia, ama a la Iglesia y ve que algo nos está sucediendo que no se puede mantener indefinidamente, que es una Iglesia institución que es necesaria, que Cristo lo quiso, pero que a veces puede tapar más todavía la vida personal y comunitaria de los creyentes. Y por eso he querido hacer esta historia a partir de esa vida individual, a partir de esa vida comunitaria, que es la vida del amor, que es la vida de la generosidad, que es la vida de la entrega, que es la vida de seguir a Jesús cuando dice: allí donde estéis 2 o 3 estoy yo, allí donde ayudéis y seáis samaritanos, me estáis ayudando. Una historia de la Iglesia que nos sacude de alguna manera también por dentro, ¿no? Que nos ayuda o que intenta librarnos de la modorra en la que parece que está sumido el catolicismo patrio, digamos. Sin duda, sin duda. Hay una anécdota de Juan 23, de tantas anécdotas, pero que es verdadera, que cuando uno que hablaba con él después comunicó a los periodistas, les dijo: seguramente muchos papas nos han amado al pueblo cristiano, pero tal vez es la primera vez que el pueblo cristiano se siente querido por un papa. Nosotros obedecemos, respetamos, seguimos tradicionalmente a nuestras autoridades, pero tal vez no siempre les amamos y si desde luego muy pocas veces nos sentimos queridos por ellos. Podemos proporcionarles preocupación, pero no sentimos el cariño, el amor y la cercanía humana, que es la cercanía de Dios también. Entonces, ese es un tema que hoy nos tiene que preocupar cada vez más. O sea, los obispos padres que quieren a sus curas y a sus fieles y a sus ovejas. Claro. Es decir, la Iglesia tiene que ser fundamentalmente un espacio de comunión.
un espacio de caridad. Mirad cómo se aman, cómo se aman. O sea, llama la atención que están muy organizados, que son muy eficaces, que llevan la gloria de Dios externamente bien. No, llaman la atención porque se aman, porque se quieren, porque se sienten hermanos. Porque el gran anuncio de Jesús es que Dios es Padre. Y lo mismo que decías el otro día, es decir, el pueblo tampoco siente que le queremos. Es decir, que sus curas, que sus obispos, que los católicos les queremos. Yo creo que sinceramente, y eso es una experiencia de todos, podemos decir, este cura es cercano, es lo máximo que podemos decir normalmente. Podemos decir, este cura es eficaz, trabaja, organiza, catequesis, etc. Este cura, este sacerdote, esta iglesia nos quiere, ve nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestros desconciertos, nos quiere. Es mucho más difícil eso. Pero también habrá. Es decir, tú documentas que a lo largo de toda la historia nunca se ha perdido esa cadena de héroes de la caridad, de gente que ha querido al pueblo. Sin duda. Es decir, hay un tema que aparece en el Antiguo Testamento. El Espíritu va en ánforas, en vasos de barro. El barro somos nosotros. Y entonces hace agua por todas partes. Pero el Espíritu está y permanece. Yo siempre digo, después de tantos años de estudiar historia, de estar muy, muy dentro de ella, que si el pecado está muy presente en la Iglesia, la gracia está todavía más presente en la Iglesia. Esa frase de Jesús que debiéramos de tener todos en la mesilla, vosotros no así. El mundo actúa de esta manera, espontáneamente somos así, nos sale el ser poco generosos, el dominar a los demás para salir adelante, etc. No así vosotros. El mundo ama el poder tiene unas fórmulas, unos tics, etc. No así vosotros. Entonces, en nuestra iglesia el pecado es muy fácil de historiar, pero es muy fácil de historiar la gracia también. Cualquier sacerdote o cualquier laico metido en la vida de la Iglesia ve cuánta gente buena hay. Pero no buena en el sentido de en el ser humano hay bondad en todas partes. Buena en el sentido cristiano de porque ama a Dios, ama a los demás, porque cree en Jesús, trabaja, ayuda, dedica sus horas. Este estudio me ha confirmado algo que conocemos todos y es cuántos cientos de miles de personas en España, por ejemplo, sin más, se dedican, son o liberados para Cáritas o dedican parte de su tiempo a Cáritas. Y dedicar parte de su tiempo a Cáritas es dedicar a las señoras, a las ancianas y ancianos que están solos en sus casas, que se les va a visitar, a la gente marginada que no conoce lo que es una vida humana tranquila y les ayudan de mil maneras. El otro día, claro, después del libro, pues me llaman más gente, me llaman unos cuantos que se dedican a las barriadas de gitanos, de drogadictos, etcétera, etcétera, y dedican todos sus domingos a visitarles. Miles de ejemplos así. Gratis et amore, claro. Gratis et amore, efectivamente. Entonces, la comunidad cristiana tiene algo que habría que ver, que yo lo veo de esta manera. La estructura crea un campo de ayuda. Si no hubiera esa estructura, se dispersaría el espíritu. La estructura crea un campo de ayuda. Y dentro de esa estructura, marcados por el ámbito de la estructura, hay millones de creyentes que dedican su cariño, su amor, su ayuda, millones de creyentes anónimos, a ayudar a los demás. Y de hecho la estructura o la iglesia institución presume de esos millones de creyentes, es decir, en la publicidad del por tantos está centrada en la iglesia samaritana. Bueno, por supuesto, porque, hombre, la estructura eclesial es muy consciente porque forma parte de la iglesia, todos formamos parte de la iglesia, de que esa estructura samaritana no solo es fundamental desde el punto de vista doctrinal, sino que sin eso habría desaparecido la estructura y habría desaparecido la iglesia. Sin el amor
no estaría Dios, habría desaparecido. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que ser muy conscientes de que hay actores que marcan los tiempos o que marcan las especialidades, las presencias de la generosidad, y ahí tenemos algunos de los grandes santos canonizados, pero que la savia que lleva la vida normal, como pasa en las sociedades. Hay genios, hay grandes políticos, pero sin una sociedad civil fuerte, una sociedad es debilísima. En la Iglesia los santos son claves, marcan, pero quien realmente mantiene la vida son los santos anónimos. Es el pueblo fiel. Yo tengo un ejemplo mío, pero cada uno de los que me escucha o me ve o habla conmigo tiene los suyos. Mis padres, los dos, no tuvieron formación doctrinal. Tuvieron 6 hijos, nos formaron, pero nos formaron no porque nos llevaran a la doctrina, a la catequesis, que por supuesto fuimos. Desde pequeños en casa sabíamos lo importante que era Cristo, lo importante que era ayudar a los demás, lo que era el amor a la gente. Eso fue haciéndose carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, porque nuestros padres con toda naturalidad lo hacían y nosotros lo vivíamos. Mi padre en los años 40, que era muy buena persona, trabajaba muchísimo el pobre hombre, pero la gente le estimaba y le quería, y le nombraron juez de paz. En una época muy difícil en el País Vasco, como en todas partes, en España por otra parte, muy difícil. Juez de paz tenía que templar gaitas, iban todas las dificultades donde él. ¿Por qué le eligieron? Él dijo, si yo no valgo. Él me contó a mí, yo era un crío, entonces no me di cuenta, pero me contó después, yo no valgo. Y le dijeron, si usted es un hombre bueno y la gente le respeta. No era por autoridad, porque no la tenía, no era por formación, no la tenía. Él era un hombre bueno. Creo que en ese sentido, esa expresión que es muy castellana, preciosa, es un hombre bueno y que refleja la honradez, la limpieza, la transparencia de una persona, refleja un cristiano. Puede reflejar un ser humano, pero nosotros hablamos de historia de la Iglesia aquí, un cristiano. Y esas centenares, millares de cristianos anónimos que han vivido esa pureza, esa generosidad, esa entrega, esa transparencia, son el auténtico alma de la Iglesia y los que hacen que esta Iglesia, con tantas dificultades, una Iglesia que es nuestra Iglesia en el fondo es un hecho imposible, un milagro viviente, que aguantemos gente tan dispar de sensibilidades, maneras de ser tan dispares. Esto podríamos hablar un momento de nuestra Iglesia, que está tan dividida porque somos heterodoxos unos y otros no son heterodoxos, no, porque tenemos en gran parte una psicología distinta, un ADN distinto, una tendencia a una cerrazón y a un integrismo previa a cualquier formación y a cualquier opción por una doctrina, y una manera más generosa y más ser previa a una opción por ser bueno. Es decir, la Iglesia es una institución casi imposible de funcionar. Funciona porque está el espíritu, pero funciona porque hay mucha gente buena movida por ese espíritu. Y dentro de esa cadena de cristianos anónimos que viven el amor, sí que hay ciertos faros, y en el libro faros importantes, es decir, personajes. Dime tres con los que te quedas. En el libro aparecen algunos más. ¿Con quién te quedarías de esos 3 faros de la caridad en la Iglesia? Yo quedaría primero con Francisco de Asís. Francisco de Asís es, en la historia de la Iglesia, seguramente el santo que unánimemente más es considerado como una copia de Cristo, alguien semejante a Cristo. Un hombre que se ha negado a sí mismo en el sentido más literal del término por darse a los demás. No es un enfermo, no es un ser extraño, no. Él se da a los demás de tal manera que se niega a sí mismo. ¿Qué otros? Hay muchos. Por ejemplo, hay, diría ahora, 4 santos distintos o 2 congregaciones distintas por lo sorprendente.
trinitarios y mercedarios, que es uno de los ejemplos más llamativos, porque es dar tu vida para que se salve el otro, pero dar tu vida literalmente. Físicamente. Físicamente. Es el caso de Kolbe en el campo de concentración. Mercedarios y trinitarios lo llevan a cabo muy a menudo, porque cuando ven que los prisioneros en los países musulmanes tienen grave peligro de perder su fe, entonces ellos se ofrecen y quedan en su lugar. Y luego los otros dos ejemplos llamativos son Camilos y San Juan de Dios. Porque la enfermedad desde Jesús es uno de los elementos que nos degradan, nos dan más angustia, más tristeza y más dolor a los hombres. El enfermo es un marginado casi siempre. Y si es un enfermo de sífilis, la enfermedad francesa, si es un enfermo incurable en cualquiera de sus sentidos, está marginado de la sociedad, es un abandonado totalmente. Estos se dedican, no son enfermeros de calidad, no son médicos extraordinarios, no, es otro planteamiento, por eso es el planteamiento de la caridad, no es de la eficacia de la Iglesia, sino del amor al hermano, porque Cristo es Él. Entonces, estos dan su vida por ellos, dan su vida porque tienen una posibilidad muy grave de contagiarse y de morir. Dan su vida porque toda su vida está en función del enfermo, de las dificultades y de los caprichos de los enfermos. Junto a estos cuatro, que son dos maneras de dar totalmente su vida en función de las necesidades del otro, yo señalaría en nuestros días algo que a veces se nos escapa, que es los que entregan su vida por la caridad y por la justicia, por el amor y por la justicia. En América de manera especial, en África y ahora en Asia a veces. El siglo XX es el siglo de los mártires, mucho más mártires que en cualquier otro siglo. Eso se está estudiando porque es una cosa dolorosa y en nuestros días está llegando. Todos esos que van, claro, hay que ver que es una opción, pero es una opción realmente por el otro, que es el que está en situación peor. Todos estos dominicos, franciscanos, jesuitas o diocesanos que van al Brasil, que van a Colombia, que van al Perú, en los márgenes de lo que eran las tierras del caucho a principios de siglo, que tantos genocidios y barbaridades se cometieron. Todos estos que saben que si ayudan al indígena a quien las multinacionales o personas concretas están sacando sus tierras de mala manera, si ayudan, son inmediatamente condenados a muerte por las instituciones estas que llevan el poder económico. Y con toda generosidad viven allá, ayudan a aquellos y mueren a menudo. Es decir, es la superación de la muerte por la vida de los pobres. Es la superación de su muerte, la aceptación de su muerte en función de tanta gente desvalida que a nadie les defiende. Si no fuera la Iglesia en todos esos sitios, si no fueran estos cristianos, estas instituciones, en todos estos sitios, hay una carta preciosa, que no sé si cito en el libro, del general de los dominicos de hace 15 años. Le amenazan a muerte, y amenazar a muerte en la sabana brasileña era el anuncio de que les iban a matar. Le amenazan a muerte a un padre dominico porque está defendiendo a una serie de poblados indígenas que a quienes están arrebatando sus tierras. Y el general escribe una carta al mundo, una carta abierta, es a él, pero abierta, diciendo: todos los dominicos nos sentimos amenazados contigo y todos queremos vivir tu suerte. Todos te acompañamos. Recuerda esa carta. ¿Recuerdas esa carta? Es una carta preciosa. Esta vida es lo que realmente constituye la riqueza
que acompaña el ser humano, la bondad y el pecado nos acompaña continuamente, es la que acompaña a tanta mediocridad que vive la Iglesia. Que esas son las tentaciones también que señalas, ¿no? Porque hay una parte positiva de la que venimos hablando y hay las tentaciones entre las que me ha llamado la atención la intolerancia, la mediocridad, que tú dices que es la principal tentación en este momento, incluso en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué la mediocridad? Porque vivimos un momento único en la historia de la Iglesia. Después del siglo III, desde el 313, dentro de 2 años vamos a celebrar, y a ver cómo se celebra, que va a ser interesante, el centenario del Decreto de Libertad Religiosa, que es el inicio de la presencia de la Iglesia y de un imperio romano cristiano. Vivimos durante todos estos siglos una sociedad cristiana. Ha habido pecado, ha habido reyes nefastos, ha habido papas nefastos, pero la sociedad era cristiana, abiertamente cristiana, confesionalmente cristiana. Entonces resultaba, a pesar del pecado, el pecado no iba contra la fe, no iba contra la creencia en Cristo. Lo que pasa es que era la incoherencia de que Jesús reconoce en los judíos y que todos nosotros deberíamos aceptar: haced lo que dicen, no hagáis lo que... Nosotros estamos en otro momento distinto. Nosotros estamos en un momento en que vamos a estar más o menos en minoría, en cualquier caso en paridad de condiciones con otras religiones, con los ateos, con los agnósticos. Nosotros no tenemos que funcionar por la fuerza del Estado, la fuerza de las leyes. Somos ciudadanos y tenemos nuestros derechos, naturalmente. Y en eso hay que distinguir. Como ciudadanos tenemos todos los derechos y podemos exigirlos. Pero la Iglesia como institución tiene que actuar de otra manera distinta. Es una manera en que explica que Dios nos ama, que Dios nos quiere y que nosotros queremos a los demás. Pero para llevar eso a la práctica hay que, por ejemplo, denunciar los acuerdos Iglesia-Estado. Es decir, que ahí está la madre, digamos, de los privilegios, si sigue teniendo privilegios la Iglesia española, en la escuela, en las Fuerzas Armadas. Claro, lo que pasa es que ese es un tema que ya no nos aleja de ningún momento, pero hay que plantear. Claro, los privilegios de los ciudadanos, ¿cuáles son? Porque esto tú planteas, o podemos plantear, estos son privilegios de la Iglesia. Los ciudadanos tendrán derechos. Esos derechos pueden ser, si son la mayoría, que aparezcan más que los que son minoría, que tengan una presencia más fuerte y un influjo más fuerte, etcétera, etcétera. Es decir, en una sociedad, una cosa es que la Iglesia tenga, me parece a mí, la Iglesia como institución, tenga unas formas de actuar que son las del Evangelio, pero tú y yo, como ciudadanos españoles, podemos exigir que nos den esta educación, esta formación, y que nuestras creencias sean apoyadas, o por lo menos, desde luego, no dificultadas, pero incluso también apoyadas, como pueden apoyar otras exigencias de los ciudadanos. Pero con un tratado de rango internacional entre dos estados, el Vaticano y... Sí, eso, ¿ves? La historia que a mí me enseña tanto me relativiza también muchas cosas. Quiero decir, el tratado ya no existe, el concordato no existe, existen los acuerdos. Pero los acuerdos hoy en la civilización nuestra occidental existen en todos los campos y en todos los ámbitos, ¿no? Pero, en fin, no es que yo sea favorable o desfavorable, quiero decir que ahí no veo ninguna dificultad. Veo dificultades, claro, todas las relaciones Iglesia-poder siempre son... Porque al final los obispos dicen, ¿por qué vamos a renunciar a lo que tenemos derecho, a lo que nos da derecho un acuerdo de rango internacional que está por encima de otras leyes? Cuando los partidos de izquierda, por ejemplo, dicen, no, la Iglesia tendría que renunciar a ciertas cosas, ¿no?, que les compete. Entonces digo, bueno, pues vamos a renunciar a eso. Pero eso nos lleva a otra cosa. No, porque eso nos lleva a otra cosa, porque ese tema siempre hay que decir qué importancia tiene y qué significa el dejar o el no dejar. Por ejemplo,
En el tema de la presencia de la Iglesia en España, los acuerdos parciales en sí, otra cosa es que se utilice como argumento, por ejemplo, cuando los obispos dicen, no, nosotros exigimos esto. La Iglesia tiene que, como toda institución, debiera de funcionar por convencimiento. El prestigio de la Iglesia no viene de los acuerdos, ni viene del poder. Una Iglesia con prestigio seguramente no necesitaría, o una institución cualquiera con prestigio, no necesitaría de acuerdos firmados. Y de hecho, en este momento, las encuestas dicen que somos la institución casi la menos valorada, desde hace 15 o 20 años hacia acá. En contra de lo que pasaba en época de Tarancón, que tú viviste en primera persona. Pero ¿no? fíjate, ahí yo veo la enorme dificultad de un pueblo que está muy mediatizado, y estoy hablando en una institución de medios de comunicación social, muy mediatizado por los medios de comunicación social. ¿Qué quiero decir? Una España donde hay 1 millón casi de españoles dedicados a Cáritas. Una España donde las grandes, ahora en este momento, por ejemplo, sin Cáritas, sin los comedores, sin los religiosos, sin las religiosas y tantos laicos que están ayudando, etcétera, la situación de los pobres sería mucho más desesperante todavía. Eso la gente lo reconoce. Pues no reconoce, o al menos no distingue, que ese es el tema, separa entre Iglesia y eso. ¿Cómo puede ser la menos valorada la institución española hoy? Porque la institución no somos tú y yo, es la Iglesia. Nosotros como cristianos actuamos dentro de la Iglesia. Cáritas es una institución eclesial. Claro. ¿Por qué es más importante lo que dicen 7 obispos que lo que actúan 1 millón de personas? Porque la dinámica mediática, ya sabes que los periodistas vamos a buscar a Rouco, a Camino, a la cúpula. Y lo que dicen ellos es lo que la gente filtra, como lo que dice la institución, como cualquier otra institución, como lo que dice el Partido Popular o lo que dice el PSOE. Es decir, no, pero cuando tú juzgas, no juzgas solo por unas palabras, juzgas por el conjunto de la institución. Claro, que una institución suelte 2 discursos o una actitud altiva o un documento que chirríe sea más importante para el pueblo español, que no ha leído esos documentos, dicho sea de paso, sea más importante que lo que está viendo en creyentes, en cristianos, en instituciones cristianas, eso es un tema que nos tendría que hacer, esto sí que va al libro, que tendría que hacer pensar mucho a nuestra jerarquía y a nosotros sacerdotes y a nosotros creyentes comprometidos. Decir, bueno, aquí hay una presencia que es valorada, pero que no la hacemos porque sea valorada, sino porque nos sale del alma, y sin embargo hay un rechazo masivo llamativo. Pero yo diría esto, que aún no sé si nos alejamos, pero al fin esto es una charla entre los dos. Yo diría esto, ¿por qué? Porque para los medios de comunicación es más llamativo un titular fuerte de unas palabras o de un argumento, eso sí. Pero los medios de comunicación informan no informan solo sobre un dicho o tal, informan sobre instituciones. ¿Por qué en algunos medios de comunicación jamás aparece, yo he hecho algún estudio de eso, jamás aparece las obras de caridad de los cristianos en España? Aunque hable todos los días sobre lo que dice un obispo, sobre una encíclica, etcétera, y la ponga mal, jamás dedica, no digo para contraponer, pero como información, padre Patera en el Mediterráneo, en Cádiz, está recogiendo a tantos y tantos inmigrantes abandonados que están en peligro o de morir o de ser, y tantos pateras como hay en España. Este es un tema que nos hace... La dinámica perversa de los medios de comunicación, que solo buscan lo malo y solo van a lo malo. Pero eso es una dinámica que las demás instituciones también sufren, y sin embargo han conseguido
casar esas dos cosas. Algo nos está pasando, porque en época de Tarancón sí teníamos lo mismo de obras por abajo y la imagen social buena por arriba. Esto es un tema que hay que afrontar, claro, que tiene que ver con la calidad, todo tiene que ver con la calidad. Y yo lo pongo en algún momento. El rechazo, la situación difícil en que viven las religiones, el cristianismo, la Iglesia en España, en cuanto a la recepción, el trato por medios de comunicación, el abandono de tanta gente, nuestra juventud que no conoce la Iglesia porque no ha visto un cura casi nunca, muchos de los críos de 16, 17 años no han visto un cura a lo mejor en su vida y tienen sin embargo una idea perversa de esto. Esa situación difícil, ese reto terrible que tenemos y apasionante que tenemos hoy, ha provocado un repliegue sectario en la vida de la Iglesia. A lo que tú dices que conduce a la mediocridad, a la intolerancia y al gueto. Porque ahí llamaba yo la mediocridad en el sentido de, ante un reto de este calibre, muy difícil, tú necesitas emplear, Jesús dice, ser hábiles como serpientes, es decir, necesitas habilidad y necesitas el amor y la comprensión, la tolerancia y el diálogo. Nos hemos ido demasiado... Entonces hemos abandonado todas estas cosas. En gran parte... Eso lo sabemos, es decir, nuestra jerarquía, ese análisis, lo sabe. ¿Por qué no se toman medidas? ¿Por qué no se... En una sociedad mediática como esta, donde el marketing funciona, donde... ¿Por qué vivimos, o nos da igual, o no sabemos, o no queremos, o qué nos pasa? Bueno, tú sabes mejor o también como yo, que primero la jerarquía está dividida. Hay obispos de todos los pelajes y de todos los sentimientos, aunque aparezca, predomine y tenga el altavoz una sensibilidad y no la otra. Eso está claro. Hay una incapacidad de los medios, de hablar en los medios. Hay una incapacidad de diálogo. Cuando hablamos entre nosotros, pues tenemos que ser muy respetuosos, muy tolerantes. Estamos en una sociedad muy plural, muy dispersa. No sabemos tratar con el diverso, muy a menudo. Ni siquiera con el diverso hermano, porque no, yo... Es que ahí iba yo. Y esa incapacidad, ese miedo al diverso, ese pensar que estamos rodeados de gente que nos ataca, ha tenido una consecuencia que es la más grave y que ahí sí que afecta directamente a la caridad y a la fraternidad y al Dios uno que estamos predicando. Y es que dentro de la Iglesia se han creado unas divisiones atroces. Ese es un tema que viene del 19, que yo lo atribuyo en mis estudios del 19 a que la Iglesia no fue capaz de salir de la fe del carbonero, la aceptación y la aprobación de la jerarquía y de lo que decía el predicador y el obispo, sin más, no fue capaz de pasar de esa situación a una situación en la cual le decían, bueno, pues no me parece bien lo que tú dices, le rechazaban, le planteaban otra argumentación, no le consideraban como una autoridad suprema, y entonces consideró que eso era obra del pecado y del mal. Ahí ha habido una transposición de un pluralismo, de una cantidad de valores distintos, de una minusvaloración de lo religioso, de una desaparición en gran medida de la antropología cristiana por otras antropologías, y entonces, en lugar de aceptar esa pluralidad y decir nosotros ofrecemos lo que tenemos a esta sociedad tan distinta y tan plural, lo que han hecho es encerrarse y considerar a menudo que los otros era el mal y el pecado. No es aceptable. Hombre, yo creo que podemos todos juzgar y juzgamos una situación moral, una situación sin valores, de anomia, como está, por ejemplo, en España o Occidente. Pero no es aceptable el decir, bueno, aquí está Dios, nosotros con Dios, nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos.
porque es un análisis falso y, sobre todo, no puedes evangelizar lo que juzgas de esa manera. Claro. Pero y en el interior de la propia Iglesia, entre el odio que se percibe en los comentarios, por ejemplo, a las noticias en Religión Digital y en cualquier otro... Es decir, cristianos que descalifican airadamente, chillonamente, a otros cristianos de distinta, digamos, sensibilidad. Bueno, aquí yo creo que estamos en una situación, porque de Religión Digital y otros tenéis una postura muy clara, a veces para mí un poco radical, y en el otro lado tiene una postura integrista absolutamente radical. El diálogo es casi imposible. ¿Cuál es lo que va contra la caridad? ¿Cuál es lo que va contra la razón de ser del cristianismo? Que no puedes defender a Dios con odio. Es contradictorio. No puedes defender a Dios la ortodoxia odiando al hermano, deseando condenarle, quemando sus libros, destruyendo sus ediciones, llevándole, si pudieras, a la hoguera. No es posible. Y esta es la situación interna de la Iglesia. Estamos hoy en manos, en gran parte, muchas de nuestras instituciones, muchas de nuestras actitudes y de nuestras mentalidades. Estamos en manos de gente absolutamente radical, absolutamente conservadora, con un lenguaje que es más del 19, pero que llega hasta nuestros días, absolutamente integrista. Pero ahí la jerarquía sí que tendría que hacer de puente, de pontífice, de comunión, de aunar distintas sensibilidades y admitir un sano pluralismo como el que vivimos después del concilio, tú y yo y otros muchos, ¿no? Por supuesto. Porque da la sensación de que se está alimentando lo contrario. Y la acción reacciona además. Es decir, si 4 talibanes dicen, ayer el arzobispo de Santiago salió diciendo, pues condenando el foro Encrucillada, donde estuvo dando unas conferencias, pues Pagola y Forcades y González Carvajal, tu compañero en... Es decir, ¿a dónde hemos llegado para que tú o González Carvajal paséis por herejes? O Olegario. Es decir... Hay una contradicción que el día de mañana se juzgará con más claridad, y es entre el Papa que insiste una y otra vez no solo en la racionalidad de la fe, sino también en la necesidad de un diálogo serio entre la fe y la cultura. Y la cultura es la de hoy, no es la cultura tomista de algunos dentro de la Iglesia que creen que han descubierto el tomismo y que solo el tomismo es válido. Es la de hoy, esa cultura. El Papa tuvo unas frases llamativas. Claro que si todo queda en frases no hacemos mucho, pero que indica, yo creo, por dónde puede ir, que es que hay muchos ateos que buscan a Dios y que pueden ser más coherentes que cristianos que dicen tener fe y sin embargo han dejado toda búsqueda de Dios. Entonces, hay una contradicción muy clara entre esa defensa de la fe y la cultura, esa defensa de una nueva evangelización que se supone que no es para los 4 que estamos dentro, sino para todos, salir a evangelizar, y esa cerrazón fuertísima que estamos viviendo en este momento. Yo creo que eso se está viviendo en todo el mundo. Creo sinceramente que es una reacción fruto de la incapacidad de comprender que ya no... Aquí entraría lo de los tratados, etcétera, que ya no dominamos en el mundo, que somos unos más, que tenemos nuestra fe y que es una experiencia y un rato maravilloso con la fe y el amor, presentarnos en el mercado de las ideas y en el mercado de la vida y decir, tenemos esto y somos felices por ello. Proponer sin imponer, que dice el Papa. El tema del integrismo, el tema de esa cerrazón, es un tema que va a condicionar la Iglesia española, porque hoy muchas sedes episcopales
muchos centros importantes, muchos medios de comunicación. Hablamos de los que son radicales contra la Iglesia. Habría que hablar de los que se dice que son de la Iglesia y son de un radicalismo brutal, de un rechazo del otro, pero aunque sea creyente, de una sospecha. Estamos en el reino de la sospecha. Y de las acusaciones y del miedo. Es decir, ¿cómo podéis hacer los teólogos cuando sabéis que cualquier cosita se os va a mirar con lupa? Y que los correos y los email ahora como funcionan como los anónimos antes. Es decir, ese clima de miedo, ¿o no? Sí. Bueno, precisamente yo creo, volviendo al libro, que me preguntabas al principio, ¿por qué el libro ahora? Bueno, pues ya te he dicho que hay una razón personal, de evolución personal y de final de carrera y de vida. Pero hay una razón de decir, así no vamos a ningún sitio. Una iglesia que dividida, metida en un gueto, y aquí nosotros tenemos la verdad y nada más, no solo va contra la caridad, sino va contra el sentido de la evangelización más elemental, de proponer con alegría lo que tenemos y dialogar con los otros, intentar... ¿no? Estamos en un momento, y en España de manera especial, que es lo que nos preocupa más inmediatamente, que nos falta esa generosidad que vemos, por ejemplo, no iba a poner un buen ejemplo, porque en América toda la iglesia es muy plural y muy contradictoria, gracias a Dios. En América hay un integrismo muy fuerte también, junto con una generosidad inmensa y una apertura y una capacidad de presencia y de anunciar y de ser pobres con los pobres y de ser cautivos con los cautivos, etcétera, maravillosa. Pero hoy en día la ruptura de la unanimidad social y religiosa nos está llevando a esto. ¿Y qué hacer para recuperar? ¿Qué podemos hacer para recuperar esa dinámica, para no seguir en esa dinámica perversa y antievangélica, claro? Yo empezaría por dentro de casa, claro que es la manera. Y por dentro de casa exigirnos a todos ser más coherente entre lo que decimos y luego cómo actuamos. No se puede celebrar la misa, comulgar y luego volver a tu sitio y no dar la mano a los que están al lado, pues porque no les conoces y no te importa nada. No se puede hablar de amor permanentemente y tener ese desprecio por los que no piensan como tú, porque tienen otra sensibilidad religiosa, litúrgica, etcétera, etcétera. Eso por abajo. Y por arriba, es decir, el cambio puede venir impulsado también desde arriba, como vino con Juan 23. Es que esta conversión interior tiene que ser también para todos. Quiero decir, desde el Papa abajo no se puede escribir una encíclica Caritas in Veritate y no actuar. No digo que no actúe, pero digo, sería incoherente que no actuara en toda su gobierno de la Iglesia, en toda su presidencia de la comunidad eclesial, con ese amor, con esa comprensión, etcétera, etcétera. Y los obispos con mucho más razón. Quiero decir, el tema, y volvemos a lo mismo, en la Eucaristía pedimos por la Iglesia y tenemos que pedir por la Iglesia de manera especial como espacio de caridad, como espacio de comunión. Una de las cosas que nuestros obispos debieran de obligarnos a todos, empezando por ellos, es a ser muy dialogantes dentro de la Iglesia con los que tienen otras sensibilidades, porque las va a haber. Y dentro de esas sensibilidades las hay chirriantes en un lado y en otro. Y luego todos tenemos cada nuestra sensibilidad y luego nuestras conversiones, que vas a lo largo del tiempo cambiando y viendo que estás siendo injusto en tus juicios, etcétera, etcétera. Pero eso se está produciendo en España, eso está llegando en España a un clímax. ¿Por qué? Yo decía en mis clases que el principio de relatividad para mí consistía
en que no puedes nunca decir, este es lo más integrista que he visto en mi vida. Siempre habrá uno más integrista. Siempre. Entonces, eso está sucediendo cada vez más, que hay cada vez grupos más minoritarios, pero a veces influyentes, que solo aceptan con su estrecha mente, a menudo es problema de mente a problema de ignorancia, aceptan lo que ellos creen, lo que ellos deciden. Y entonces cada vez hay más gente que está marginada, no les aceptan, que no son hermanos, que no constituyen la verdadera iglesia. Es el miedo de los enanitos infiltrados. No, todos esos no, porque dentro de la iglesia constituyen un peligro. Nosotros tenemos el otro peligro, y es del desprecio. Todos estos no valen nada, todos estos son cerrados. No es una utopía el decir, señores, un armisticio. Vamos a tener un respeto entre nosotros, vamos a tener una tolerancia, vamos a ver que lo que Cristo anuncia, el reino de los cielos ya está entre vosotros, se ha dicho en el Evangelio de hoy, ya está entre vosotros. Vamos a buscarlo, vamos a experimentarlo. Eso tendría que lanzarse de alguna manera, es decir, desde la Conferencia Episcopal, o no sé desde qué instancia, llamar a eso que tú dices un armisticio, ¿no? Claro, y poner en marcha un congreso, una nueva evangelización, lo que sea, pero partiendo de esas bases y haciendo una llamada. Por supuesto. ¿Qué te iba a decir? Llevamos 3/4 de hora. No quiero terminar sin preguntarte, tú que eres vasco, por el asunto de ETA. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has sentido el que hayan anunciado que dejan las armas? Bueno, yo te voy a decir, y lo confieso claramente, desde hace muchísimos años he tenido un problema que seguramente será psicológico, y es que el tema de ETA lo he marginado en mi vida. Entonces lo conozco y he reflexionado sobre él mucho menos de lo que cualquier vasco que viva el tema lo ha podido hacer. Puede haber razones históricas, pero he tenido ese problema. Entonces no podría decirte grandes cosas, porque cuando voy a San Sebastián es un tema que casi no lo toco. Cuando veo a los amigos, y sé que hay de una tendencia y de otra, etcétera, es un tema que casi no lo toco. Es una cosa psicológica, como te digo, y curiosa. No sé si le sucede a más personas, me imagino que sí. En cualquier caso, dicen que somos muy brutos. Bueno, seremos muy brutos, pero hay un reconocimiento de la situación. Ayer decía Rajoy en su entrevista, hay que seguir las leyes tal cual. Bueno, por supuesto hay que seguir las leyes tal cual, pero hay que reconocer, porque no se puede indefinidamente no reconocer que en el País Vasco, por las razones que sea, hay una parte importante que han utilizado la lucha, los asesinatos, el terrorismo, en lugar de la política.